¿Quieres escuchar algo irónico? Mi nombre es Ethan, lo cual resulta casi cómico considerando mi vida pasada como un hombre que estaba profundamente involucrado en la comunidad gay. Estaba inmerso en ella, obsesionado incluso, persiguiendo deseos fugaces con desenfreno. Pero ahora que lo pienso, tal vez mis padres tenían una comprensión más profunda cuando eligieron mi nombre. Tal vez sabían, incluso en ese entonces, que mi nombre algún día serviría como un faro, llamándome de regreso a la fe. Ethan. ¿Qué nombre para llevar con tanto peso de significado? De todos modos, lo que estoy a punto de compartir es la historia de mi experiencia cercana a la muerte, la noche en que casi me ahogo. Es algo que contaré lo mejor que pueda, con toda la honestidad que pueda reunir. Quiero agradecer a este canal por darme la plataforma para compartir mi historia y expresar mi gratitud a todos ustedes, la audiencia, por escuchar. Verán, no hay forma de prepararse verdaderamente para la muerte. No existe ninguna guía, ningún manual de entrenamiento ni ninguna epifanía repentina y trascendental que pueda hacer que la experiencia sea menos aterradora. Cuando la muerte te mira fijamente, como yo la miraba aquella noche de verano, ahogándome en un lago, los pensamientos que corren por tu mente no son reflexiones profundas sobre el significado de la vida. En cambio, es puro pánico, caos, dolor y un instinto abrumador de supervivencia. En términos simples, estaba aterrorizada. Pero déjame decirte algo profundo, la muerte no es el final. Puedo decirlo con certeza porque lo he experimentado de primera mano. Lo que hay más allá es mucho más de lo que las palabras pueden capturar, pero haré todo lo posible por transmitirlo. Lo primero que recuerdo es la luz. No la luz con la que estás familiarizado aquí en la Tierra, sino algo completamente diferente, vivo, palpitando con un conocimiento que podía sentir en lo más profundo de mí. Esta luz no era solo algo que brillaba, tenía una presencia. Llegó dentro de mí y bañó cada parte de mi ser. Y entonces, no era solo luz, era amor, puro y sin límites. Ya no estaba en el agua, ya no luchaba por respirar ni por mantenerme con vida. En cambio, me sentía atraída hacia arriba, levantada por una fuerza a la que no podía resistir, ni quería hacerlo. A mi alrededor, había una abrumadora sensación de ingravidez. Era como si todo lo que había llevado sobre mis hombros, la culpa, el miedo, el arrepentimiento, se hubiera desvanecido por completo. Y entonces, a lo lejos, lo vi. Al principio, era solo una figura, de pie allí en medio de la luz radiante. Pero incluso desde lejos, supe instintivamente que no era cualquiera. Era él, el que había invocado cuando era niña, el que había luchado en mis oraciones, el que había creído que me había decepcionado demasiadas veces como para volver a enfrentarme a él. Jesús. Las palabras no logran capturar la profundidad de lo que sentí al verlo, al saber, sin lugar a dudas, que era real, estaba presente y me esperaba. Había un dolor profundo en mi interior, un anhelo muy fuerte de acercarme a él. Pero el camino hacia él no fue sencillo. Había algo entre nosotros, algo que él quería que yo entendiera, algo que yo no podía empezar a comprender en ese momento. Si piensas que esa fue la parte más increíble de la experiencia, estás equivocado. Lo que sucedió después alteraría para siempre el curso de mi vida. Pero antes de sumergirme en eso, déjame dar un paso atrás. Para comprender plenamente la importancia de ese momento, necesitas entender al hombre que era antes. Crecí en la iglesia, no como un asistente ocasional, sino como alguien que estaba allí todos los domingos, sin falta. Mi familia nunca se perdió un servicio, lloviera o hiciera sol. Aprendí las historias de la Biblia antes de poder escribir mi propio nombre, memoricé versículos para obtener recompensas y canté himnos con un fervor que superó por mucho mi habilidad musical. Pero incluso entonces, sabía que algo era diferente en mí. Cuando tenía 10 años, comencé a notar cosas que otros niños parecían ignorar. Me sentía atraída por los chicos que me rodeaban de una manera que no podía explicar. En aquel entonces no tenía el lenguaje para expresarlo, pero en el fondo sabía que era algo de lo que nunca podría hablar, ni en mi familia ni en mi iglesia.
Así que me lo guardé para mí, lo enterré en lo más profundo. Todas las noches le rezaba a Dios, rogándole que me cambiara, que me hiciera normal, que me hiciera sentir bien. Y cuando nada cambió, empecé a preguntarme si él me estaba escuchando. Cuando llegué a los 20, ya no quería pedir más. Si Dios no iba a quitarme esa parte de mí, pensé que tendría que arreglármela sola. Así que me mudé a la ciudad, lejos de la iglesia del pequeño pueblo donde había crecido, y empecé a vivir una vida que, en la superficie, parecía mucho más genuina, más real. Salía con gente, salía de fiesta y trataba de llenar el vacío que había en mi interior con relaciones fugaces y distracciones. Pero con cada relación fallida, cada mañana me despertaba sintiéndome tan vacía como la noche anterior, y empecé a preguntarme si mis padres habían tenido razón todo el tiempo. Tal vez Dios simplemente se había dado por vencido conmigo. Cuando cumplí 34, ya no estaba enojada con Dios. Estaba simplemente entumecida. Así estaba la noche en que me encontré de pie en la orilla de un lago, mirando fijamente el agua oscura, preguntándome si todo aquello tenía algún sentido. No tenía tendencias suicidas, no en el sentido tradicional. No estaba planeando nada drástico, simplemente ya no me importaba. Ni siquiera recuerdo por qué decidí nadar esa noche. Tal vez pensé que el impacto del agua fría me sacaría de la profunda apatía que se había apoderado de mí. O tal vez era otra cosa, algo que me empujaba hacia un encuentro que ni siquiera había imaginado que se avecinaba. Lo que no sabía, lo que posiblemente no podría haber sabido, era que estaba a punto de encontrarme con el Dios que durante mucho tiempo había creído que había dejado de escuchar. El agua estaba más fría de lo que había previsto, mordiéndome la piel a medida que nadaba más hacia el lago, permitiendo que el frío agitara algo dentro de mí. Por un breve momento, funcionó. La noche estaba tranquila y las estrellas de arriba se reflejaban perfectamente en la superficie vidriosa del agua. Sentí una sensación de paz, algo que no había sentido en años. Pero, como ocurre con todas las cosas, la paz es fugaz. No estoy segura de si fue un calambre, puro agotamiento o algo completamente diferente, pero de repente, mi cuerpo me traicionó. Mis piernas, que antes eran fuertes y firmes en el agua, dejaron de patear. Mis brazos se sentían como si se hubieran convertido en piedra y, antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, me estaba hundiendo. No se suponía que sucediera así. La natación siempre ha sido mi punto fuerte. De niña, tomé clases, perfeccioné mis brazadas en la escuela secundaria y nunca le temí al agua. Pero ahora, nada de eso importaba. En ese momento, fue como si mi cuerpo se hubiera rendido por completo. A pesar de cada pizca de fuerza de voluntad que convoqué, el agua siguió arrastrándome hacia abajo, implacable e implacable. Hay un momento peculiar, una tranquila comprensión cuando entiendes que no lo lograrás. No se parece en nada a las escenas dramáticas de las películas. No hay pánico, ni lucha desesperada, solo una calma inquietante. Dejé de luchar, dejé de arañar la superficie, y por primera vez, dejé que el agua me llevara. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a inundarme. No eran aleatorios. No, vinieron en ráfagas, cada uno más vívido, más detallado que el anterior. Me vi a mí misma de niña, sentada en la escuela dominical, con una Biblia sobre el regazo mientras escuchaba historias sobre un Dios que me amaba, historias que nunca entendí del todo en ese momento. Vi mi primer flechazo, la abrumadora confusión, el miedo que acompañó a esas nuevas emociones. Vi las lágrimas que lloré en la privacidad de mi dormitorio, susurrando oraciones al vacío, desesperada por algo en lo que creer. Todo estaba allí. La risa, el dolor, la soledad, la alegría, cada parte de mí, al descubierto. Y luego, no había nada. Silencio. No había agua. No había oscuridad. No había sonido. Solo un silencio infinito que parecía extenderse para siempre. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en el lago. De hecho,
No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Era como si no estuviera en ningún lado en absoluto, o tal vez, en todos lados a la vez. Es difícil expresarlo con palabras. Lo que sí sé es que ya no era quien había sido, no en la forma en que normalmente nos entendemos a nosotros mismos en la tierra. El peso del dolor, el agobiante miedo, ambos habían desaparecido, se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. En su lugar había luz. No solo luz que me rodeaba, sino luz dentro de mí, llenando cada rincón de mi ser. Estaba viva, latiendo con una calidez tan hermosa, tan increíblemente radiante, que las palabras no logran capturar su esencia. En ese momento, una profunda comprensión me invadió, no estaba muerta, no de la manera en que siempre lo había entendido. Estaba en otro lugar, en un lugar tan fuera de mi comprensión que las palabras parecían insuficientes para describirlo. No sabía que estaba a solo unos momentos de encontrarme con él. No me moví hacia él, al menos no al principio. No era como si mis pies tocaran el suelo, o como si hubiera alguna superficie sólida debajo de mí para pararme. Era más como si la luz misma me llevara, deslizándome hacia adelante sin esfuerzo, atraída hacia la presencia que me esperaba. El espacio que me rodeaba era indescriptible. No era simplemente hermoso, estaba vivo de una manera que no podía comprender del todo. Los colores, vibrantes e innombrables, latían con un ritmo que parecía tan natural como respirar, y el aire mismo, o lo que fuera que me rodeaba, parecía saturado de algo mucho más profundo que la paz. Era alegría, alegría pura e incontenible. Pero había más en este lugar que solo belleza. Había una profunda sensación de propósito, un significado innegable en todo. Resonaba en lo más profundo de mí, haciendo eco en mi alma. Cada color, cada destello de luz, cada nota de sonido, todo era parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender por completo. Era como si estuviera de pie en el centro de una sinfonía eterna, tan vasta e intrincada que simplemente presenciarla me hacía doler el corazón con su magnificencia. Y entonces, allí estaba él, en medio de todo. Al principio, solo podía distinguir su silueta, una figura en la distancia, irradiando un brillo que eclipsaba todo lo que lo rodeaba. Pero a medida que me acercaba, la sensación de él se hizo más clara, no solo su presencia, sino su conocimiento. Era como si cada parte de mí, cada pensamiento oculto, cada recuerdo fugaz, cada rincón secreto de mi corazón, estuviera desnudo ante él. Y, sin embargo, no había ninguna condena. Había pasado toda mi vida preparándome para este momento, preparándome para el juicio inevitable que supuse que vendría. Yo esperaba que Dios me mirara con decepción, tal vez incluso con ira, que enumerara cada fracaso, cada paso en falso, y que exigiera una explicación de mis defectos. Pero eso no fue lo que encontré. Lo que sentí en cambio fue amor, un amor abrumador e implacable. Un amor tan profundo y abarcador que parecía rodearme desde todas las direcciones, llenando cada parte de mí de calidez y paz. En ese momento, comprendí que ese amor era la esencia misma de todo. Dejé de moverme, no porque quisiera, sino porque simplemente no podía ir más allá. El peso de su presencia era abrumador, como si estuviera de pie demasiado cerca del sol, sintiendo su intenso y radiante calor. Pero no era un peso aplastante. No era sofocante. No, era algo completamente diferente. Él no me hizo sentir insignificante. En cambio, me hizo sentir vista, como si cada parte de lo que yo era, cada defecto, cada miedo, cada rincón oculto de mi ser, fuera conocido y, a pesar de todo, todavía deseado. Y entonces, sin pronunciar una sola palabra, se dio la vuelta y me hizo un gesto para que lo siguiera. Lo que pasó a continuación es casi imposible de expresar con palabras. No me habló de la manera en que hablamos aquí en la tierra, al menos no con el lenguaje. En cambio, podía sentirlo, su presencia, sus pensamientos, sus intenciones. Era como si me estuviera invitando a ver el mundo a través de sus ojos, a experimentar la realidad como él lo hacía. Lo primero que me mostró fue amor,
Pero no el amor con el que estamos familiarizados, el tipo de amor del que hablamos aquí en la Tierra. No era romance, amistad o incluso familia. No, esto era algo mucho más profundo, mucho más puro. Era amor en su forma más pura, el tipo de amor que no exige ni toma, simplemente es. Este era el amor que había creado el universo, el amor que lo sostenía, que mantenía todo unido incluso ahora, en este mismo momento. Era el latido del corazón de la existencia. En ese amor, me vi a mí misma. Pero no como la versión que siempre había intentado ser, aquella tras la que pasé años escondiéndome, o la persona en la que pensé que debía convertirme. No, vi a mi verdadero yo, el que él había creado con sus propias manos. Es difícil explicar cómo, pero en ese momento, algo hizo clic en mi corazón. Comprendí algo que nunca antes había comprendido. No era un error. Mi vida, mis luchas, mis preguntas, mis dudas, no eran aleatorias. No eran el resultado de algún error cósmico. Eran parte de una historia mayor, una historia que le pertenecía a él. Y al darme cuenta de eso, sentí la más profunda sensación de paz. Él no se avergonzaba de mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras observaba escenas de mi vida desplegarse ante mí. Recuerdos que había olvidado hacía mucho tiempo, momentos que creía haber perdido o enterrado profundamente, regresaron a mí con una claridad vívida. La forma en que me lo reveló fue diferente a todo lo que había conocido antes. Era como si cada momento, cada recuerdo, fuera un hilo de un gran tapiz, cada uno parte integral del todo. Y cada hilo importaba, sin importar cuán insignificante o roto alguna vez creí que estaba. Incluso los momentos que había pensado que estaban perdidos, desperdiciados o inútiles, no lo estaban. Tenían un propósito. Eran parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero justo cuando comencé a sentir una sensación de paz invadiéndome, la visión cambió. Lo que vi a continuación no fue solo un reflejo de mi propia vida, sino el mundo en su forma más verdadera, como estaba destinado a ser. Era perfecto, intacto, bañado de luz y vivo con una profunda sensación de conexión. Las personas no solo se amaban, se pertenecían entre sí. Sus vidas estaban tan intrincadamente entrelazadas que no podían separarse, cada una era parte esencial de la otra, unidas de maneras que parecían eternas e inquebrantables. Pero entonces, la belleza comenzó a cambiar. Vi las fracturas, las grietas lentas y sutiles que habían comenzado a aparecer. Al principio, eran casi imperceptibles, como la grieta más fina en una ventana, que fácilmente se pasa por alto. Pero mientras observaba, esas grietas se extendieron rápidamente, ramificándose hacia afuera como zarcillos, retorciendo y distorsionando la perfección del mundo en algo oscuro, fracturado e irreconocible. Sentí su peso, el profundo y doloroso dolor de lo que se había perdido. El dolor me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. Quería apartar la mirada, cerrar los ojos y bloquearlo, pero no podía. Tenía que verlo. A pesar de todo, podía sentir su presencia a mi lado, no como un juez o un acusador, sino como alguien que simplemente estaba allí, presenciando la destrucción. No estaba condenando. Él me estaba mostrando el costo, el terrible precio de la ruptura. Justo cuando pensé que ya no podía soportar más el peso de la cruz, vi la cruz. No era solo un símbolo, ni una imagen distante ni una idea abstracta, era real, palpable, viva. Yo estaba allí, de pie a sus pies, mirando fijamente el cuerpo roto de aquel que ahora entendía que me había creado. En ese momento, todo me golpeó a la vez. Sentí todo el peso del pecado, no solo el mío, sino el pecado del mundo entero. Ya no era un concepto abstracto, no era algo que se pudiera descartar o ignorar. Era real, tangible y aplastante. Era como si todo el peso del dolor y la maldad del mundo se hubieran vertido en ese momento, y yo podía sentir cada gramo de ello. Y, sin embargo, incluso en la abrumadora y sofocante oscuridad de ese dolor, había amor. No puedo explicarlo, era incomprensible, pero sabía,
en lo más profundo de mi ser, que todo lo que me había mostrado, la belleza, el amor, el desgarramiento, el dolor, me había llevado a esto. La cruz no era solo la respuesta a mis preguntas personales. Era la respuesta a todo, a todo. Era el punto de apoyo sobre el que giraba el mundo entero, el punto de inflexión entre la oscuridad y la luz, la destrucción y la redención. Cuando me volví hacia él, estaba mucho más cerca, lo suficientemente cerca como para poder ver su rostro. No era lo que esperaba. No había un brillo sobrenatural, ningún resplandor sobrenatural. Su rostro era sencillo y humano, y sin embargo irradiaba compasión de una manera que me hizo doler el corazón. Había comprensión en sus ojos, una comprensión profunda e insondable. Y en esa mirada, supe que no estaba sola. Ni entonces, ni nunca. Justo cuando pensaba que el viaje había llegado a su fin, él habló. Pero cuando habló, no fue nada como lo había imaginado. No hubo tormentas, ni truenos, ni una voz retumbante que viniera del cielo y sacudiera la tierra. No, sus palabras eran más suaves, más tranquilas, pero infinitamente más poderosas. No solo resonaban en mis oídos, eran la verdad, una verdad tan profunda que atravesó todas las defensas que había construido, todas las excusas que había creado y todas las mentiras de las que había intentado convencerme. La verdad que dijo fue simple, solo 6 palabras: tú no eres quien eras. No necesitó explicar más. Esas palabras tenían todo el peso que necesitaba escuchar. No había condenación en ellas, ningún rechazo. No era un juicio de quien había sido, era un llamado a algo más, una convocatoria para entrar en la realidad de quien realmente estaba destinada a ser. Era una invitación a verme como él me veía, no a través de la lente de los errores pasados, las inseguridades o los miedos, sino como había sido creada para ser. Durante gran parte de mi vida, me había definido por las cosas que pensaba que me hacían ser quien era, por mis deseos, mis relaciones, la identidad que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Había construido una personalidad que parecía una armadura, algo que me protegía del dolor del rechazo, el miedo a la incompetencia, el terror de no ser amada. Pero en ese momento, me di cuenta de que todo era una máscara. Una máscara que había creado para protegerme del mundo, para ocultar las partes de mí que temía que los demás rechazaran. Pero sus palabras me despojaron de todo eso. Sentí que la máscara empezaba a caer, no solo de mi rostro, sino de las partes más profundas de mi alma. Todas las cosas a las que me había aferrado, todas las cosas que creía que me definían, de repente quedaron al descubierto ante él. Y, sin embargo, no me encontré con la ira ni el asco, como había temido. No. Lo que sentí fue amor, un amor feroz e inquebrantable. Un amor tan puro que quemó todas las identidades falsas que alguna vez había intentado llevar. Me dejó allí de pie, completamente expuesta, pero de alguna manera, más completa de lo que nunca había estado. Cruda, sí, vulnerable, sí, pero también completamente vista, por primera vez, completamente vista, con todos mis defectos y miedos, y, sin embargo, aceptada con un amor que trascendía todo. Me vi a mí misma a través de sus ojos, no como el hombre que había fracasado, que había tropezado y caído en el camino, sino como el hombre que siempre había querido que fuera. En ese momento comprendí que no me definía mi sexualidad, mis errores pasados o el peso de mi pecado. Me definía una sola verdad: yo era suya. Esa era la clave. Y al darme cuenta de eso, comprendí algo crucial. Él no me estaba llamando simplemente a vivir de manera diferente, a esforzarme más, a tomar mejores decisiones. No, me estaba llamando a morir. A dejar ir la versión de mí misma que había pasado tantos años construyendo, una versión que era defectuosa, rota y arraigada en el miedo, y a entrar en la que él había diseñado para mí desde el principio. No se trataba solo de dejar algo atrás, se trataba de renacer. Sus palabras resonaron en mi corazón, profundas y claras, una verdad que reverberó en cada fibra de mi ser: no eres quien eras. Y luego, como para asegurarse de que lo entendía, lo dijo de nuevo: no eres quien eras.
Esta vez, no fue solo una declaración, fue una promesa. Fue una declaración, una última palabra, el hombre que había sido, el que había huido de Dios, el que había buscado el amor en todos los lugares equivocados, el que se había aferrado a una identidad falsa porque no creía que pudiera ser amado como realmente era, ese hombre se había ido. Y en su lugar, alguien nuevo estaba surgiendo. Alguien libre. Pero lo que sucedió después no fue fácil. De pie allí, bañado por la calidez de su presencia, vi mi vida desplegada ante mí, no solo el pasado, sino también el futuro. Vi las decisiones que tendría que tomar, las cosas que tendría que dejar ir y el dolor que vendría con morir a mí mismo. Era una muerte, una rendición, pero también el nacimiento de algo completamente nuevo. Podía sentir el peso de lo que requeriría, los sacrificios, los momentos de duda, las luchas que enfrentaría al elegir alejarme del viejo yo. Pero también vi algo más. Vi la libertad que me esperaba al otro lado de esa muerte. Vi la alegría que surge de caminar al mismo paso que él, de vivir una vida que no esté dictada por las etiquetas del mundo ni por mis propios deseos rotos, sino por su amor y su propósito para mí. Vi relaciones restauradas, no en mis términos, sino en los suyos. Vi una vida que no era perfecta, pero que era completa. No era la ausencia de dolor o dificultad, sino la presencia de algo más profundo, una paz que provenía de saber que estaba exactamente donde debía estar, convirtiéndome en la persona que siempre debí ser. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. No era solo la ausencia de cadenas o cargas, era una profunda sensación de liberación, como si cada parte de mí que había estado agobiada por el miedo, la culpa y la duda se hubiera aliviado de repente. Cuando me volví hacia él, todavía estaba allí, su rostro irradiaba compasión y comprensión. Podía sentir que veía cada miedo, cada duda, cada vacilación que alguna vez había acechado en los rincones de mi corazón. Pero aún más que eso, sabía que a pesar de todo lo que me había quebrantado, no me estaba pidiendo que recorriera este camino sola. Sus palabras ya habían dicho la verdad que necesitaba, no eres quien eras. No era solo una afirmación, era una invitación, un desafío y una promesa envueltas en una sola. Una promesa de que la persona que había sido, con todos mis defectos y errores, ya no me definía. Un desafío a dar un paso hacia lo desconocido, a dejar atrás lo viejo y a abrazar lo nuevo. Y una invitación a vivir de otra manera, a avanzar de una manera que estuviera totalmente alineada con la persona para la que fui creada. Mientras estaba allí, de pie, a la luz de su presencia, sentí el peso de la decisión que tenía ante mí. Sabía que tenía que tomar una decisión. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando me desperté, estaba jadeando, tosiendo violentamente, mi pecho subía y bajaba como si acabara de emerger de las profundidades de un océano. Sentía que el acto mismo de respirar era una batalla. Mis pulmones ardían, mi corazón latía con fuerza y por un momento fugaz, me pregunté si todavía me estaba ahogando, si esto era solo otra ilusión. Pero entonces, lo sentí. La realidad sólida e inconfundible del suelo debajo de mí, áspera y real contra mi piel. Un hombre estaba arrodillado a mi lado, su voz frenética mientras gritaba, preguntándome si estaba bien, si podía escucharlo. Sus manos estaban sobre mis hombros, sacudiéndome suavemente, pero no podía concentrarme en él. Todo lo que podía hacer era mirar el cielo que había sobre mí, el mismo cielo que había estado allí antes de que me metiera en el agua. Solo que ahora, todo se sentía diferente. No eran las estrellas ni la luna las que habían cambiado. Era yo. Lo había visto. Había estado con él. Y ahora estaba de vuelta al mundo que había conocido, pero no era la misma. Las lágrimas corrían por mi rostro, sin control, mientras trataba de procesar todo lo que acababa de suceder. El peso de la experiencia, el amor abrumador, la transformación, todo colisionaba dentro de mí, haciéndome difícil respirar. Ya no era la persona que se había metido en el agua. Era alguien nuevo, alguien que había tocado la eternidad y había sido tocado a cambio. El hombre que me había salvado siguió hablando,
preguntándome si necesitaba ayuda, si estaba herida. Sacudí la cabeza y finalmente logré susurrar, estoy bien. No estaba segura de que me creyera, ¿cómo podría hacerlo? Pero después de un momento de incertidumbre, me dejó allí, sentada en la orilla. Sola, pero no realmente sola. Seguía mirando el agua, pero mis ojos habían cambiado. No era la misma persona que había pisado ese lago. Y ahora, sentada allí, el peso de esa constatación empezó a asentarse. En los días siguientes, traté de volver a mi antigua vida, de recoger los pedazos y retomarla donde la había dejado. Pero pronto se hizo evidente que no era posible. Todo había cambiado de una manera que no podía deshacer. Las cosas que alguna vez me habían parecido tan importantes, mi trabajo, mis relaciones, la identidad que había pasado años forjando meticulosamente, de repente se sentían pequeñas, huecas y completamente sin sentido en comparación con lo que había visto y oído. Esas 6 palabras resonaban en mi mente constantemente, no eres quien eras. No eran solo un recuerdo de un encuentro lejano, eran una llamada a la acción, una orden que resonaba profundamente dentro de mí. No podía ignorarlas, ni podía fingir que nada había cambiado. Porque la verdad era innegable, todo había cambiado. Lo primero que tuve que enfrentar fue la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Y no fue una tarea fácil. Durante años, había construido mi identidad sobre la base de mis deseos, mis relaciones y las etiquetas que creía que me definían. Me aferré a estas cosas, creyendo que eran mi verdad. Pero ahora, a la luz de todo lo que había experimentado, las vi como lo que realmente eran, un falso yo, un reflejo distorsionado del hombre que Dios me había creado para ser. Había creído en la mentira de que mi sexualidad, mi pasado y mis decisiones eran lo que más me definía, que eran lo que yo era en esencia. Pero la verdad que había vislumbrado en su presencia era mucho más amplia que eso. Mi verdadera identidad no estaba arraigada en mis deseos ni en mi historia, estaba arraigada en él, en el amor y el propósito que siempre había querido para mí. Dejar ir esa máscara no fue un acto de una sola vez, no fue una decisión simple que pudiera tomar en un solo momento. Fue un proceso lento y a menudo doloroso de desaprender las mentiras que había aceptado como verdad durante tanto tiempo. Cada día, tenía que permitir que su verdad reemplazara las falsedades que una vez habían gobernado mi vida. Y aunque dolía, era el tipo de dolor que conducía a la libertad, el tipo de dolor que despojaba las capas de pretensión para revelar algo mucho más auténtico. Sentí que perdía una parte de mí, pero en esa pérdida, gané algo mucho más grande, el verdadero yo que había estado enterrado debajo de la máscara todo el tiempo. La segunda cosa que tuve que hacer fue rendirme. Esa fue la parte más difícil, soltar el control, renunciar a la necesidad de definirme en mis propios términos. Durante años, había luchado por labrarme un lugar en el mundo, por demostrar que era suficiente, que merecía amor, aceptación y pertenencia. Pero en ese momento de rendición, vi que mi valor no era algo que pudiera ganar o demostrar a través de mis acciones o logros. Era algo que él ya me había dado, libremente. Una noche, en el silencio de mi habitación, me arrodillé junto a mi cama, mientras mis lágrimas fluían libremente mientras susurraba las palabras que nunca antes me había atrevido a decir, ya no tengo que luchar más. Se lo entregué todo a él, los deseos que había albergado durante tanto tiempo, los miedos que habían dado forma a cada una de mis decisiones, los sueños y planes que había construido para mi futuro. Le dije que ya no quería vivir a mi manera. Quería vivir a su manera, convertirme en el hombre que él siempre había querido que fuera. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre, libre no por nada que hubiera hecho, sino porque se lo había entregado todo a él. Vivir esa libertad no fue fácil. El mundo no cambió de la noche a la mañana, y yo tampoco. El camino no estuvo exento de luchas. Todavía surgieron tentaciones, dudas y momentos de debilidad, a veces abrumándome de maneras que no esperaba. Hubo días en los que tropecé y volví a cuestionarlo todo. Pero en medio de todo el caos, había una cosa que había cambiado para siempre, la esperanza.
Una esperanza que nunca antes había conocido, la esperanza de que mi pasado ya no me definía. La esperanza de poder caminar en su verdad, incluso cuando parecía imposible. La esperanza de que su amor era suficiente, sin importar cuántas veces titubeara o fallara. Comencé a asistir a la iglesia nuevamente, pero esta vez, no fue porque me sintiera obligada. No era algo que tenía que hacer, era algo que quería hacer. Anhelaba estar rodeada de su palabra, entender más profundamente quién era él y para quién me había creado. Y, cuando entré en esa comunidad, encontré un sistema de apoyo diferente a todo lo que había conocido antes, personas que me amaban, me apoyaban y caminaban a mi lado mientras tropezaba y crecía en mi fe. Lentamente, pero con seguridad, comencé a ver destellos del hombre que él me había mostrado en esa visión, el hombre que no estaba definido por su sexualidad, sus luchas o sus fracasos, sino por Cristo. Cada día se convertía en un viaje, un paso hacia algo nuevo. No era perfecta. Ni mucho menos. Seguía luchando con las mismas preguntas, las mismas tentaciones y los restos persistentes de la antigua vida que había dejado atrás. La lucha no había terminado. Pero ahora no recorría este camino sola. Ya no estaba a la deriva, sin saber quién era ni a dónde iba. Ahora sabía quién era. Y la verdad era clara, no era quién era. Cuando comparto mi historia con otras personas, no todos me creen. Algunos la descartan como una alucinación, un sueño provocado por la falta de oxígeno o el trauma de casi ahogarse. Y eso está bien. No siento la necesidad de convencer a nadie más de lo que experimenté. No necesito que otros comprendan la profundidad de lo que vi, lo que sentí o la transformación que ocurrió esa noche. Porque la verdad que llevo en mi corazón es innegable. Conozco a aquel que conocí. Conozco el amor que me cambió. Sé el poder de las palabras que me dijo, palabras que siguen resonando en mi corazón todos los días, no eres quien eras. Y gracias a esas palabras, ya no vivo como el hombre que una vez fui, sino como el hombre que él me creó para ser. He pasado incontables noches reflexionando sobre esa noche, el ahogamiento, la visión, el encuentro con Jesús. Hay momentos en los que toda la experiencia parece casi demasiado extraordinaria para creerla, como algo que le sucedió a otra persona, no a mí. Pero cada vez que vuelvo a esas 6 palabras, no eres quien eras, recuerdo que esto no fue solo una experiencia. No fue un momento fugaz ni un suceso fortuito. Fue un regalo, una llamada de atención y una transformación profunda que todavía moldea cada parte de quien soy hoy. Si estás leyendo esto y estás luchando con tu identidad, con preguntas sobre quién eres, con tus deseos o incluso te preguntas si Dios realmente te ama, quiero que sepas algo, te veo. Más importante aún, Dios te ve. Él ve el dolor que llevas encima, las dudas que pesan en tu corazón, la ira y el miedo que a veces parece abrumador. Y aquí está la parte más importante, Él no se está alejando de ti. Él está aquí, extendiendo la mano hacia ti, con los brazos bien abiertos. Durante muchos años, pensé que mis deseos me definían. Pensé que ser gay era lo más importante de quien era yo, lo que tenía que luchar, lo que tenía que defender, lo que parecía estar entretejido en la misma tela de mi alma. Pero luego me puse de pie en la presencia de Jesús. Y en ese momento, me di cuenta de algo que puso todo patas arriba, las partes más profundas y verdaderas de quienes somos, nuestra identidad, nuestro valor y nuestro propósito, se encuentran en Él. No en nuestros deseos. No en las etiquetas que el mundo intenta ponernos. No en las voces que nos dicen que deberíamos ser algo que no somos. Sino en Él. No estoy compartiendo esto para condenarte. Créeme, he estado allí. He luchado con mi fe. He cuestionado mi lugar en la iglesia y me he preguntado si siquiera tengo un lugar en la mesa del plan de Dios. Sé lo que se siente sentirse como un extraño, preguntarse si realmente eres amado por lo que eres. Pero te digo esto desde lo más profundo de mi corazón, si perteneces. Hay un lugar para ti en sus brazos, en su corazón y en su reino. Y no es por algo que hayas hecho o dejado de hacer,
no porque encajes en algún molde o lo tengas todo bajo control. Es por lo que Él ha hecho por ti. Su amor por ti no es condicional. Es eterno. Cuando Jesús me mostró quién era, no se trataba de vergüenza o rechazo. No se trataba de convertirme en algo que no era, ni de obligarme a encajar en una caja que nunca me convenía. Se trataba de revelar la verdad de quien siempre había sido, su Hijo. Creado a su imagen. Llamado a caminar en su propósito. Y una vez que entendí eso, todo lo demás encajó en su lugar. Las cosas a las que creía que debía aferrarme, mi pasado, mi identidad, mis miedos, ya no eran lo que me definía. Lo que me definía era su amor. Sí, significó soltar la máscara que me había construido. Significó renunciar a partes de mi vida sin las que pensaba que no podía vivir, las partes que me hacían sentir que tenía el control, que me hacían sentir segura en mi propia piel. Pero esta es la verdad, al perder esas cosas, encontré algo infinitamente mejor. Encontré la libertad. No el tipo de libertad que el mundo promete, una libertad que se desvanece o nos deja con una sensación de vacío, sino el tipo de libertad que proviene de saber que eres profundamente amado, que eres perdonado y que el Creador del universo te hace nuevo. No tienes que tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo funciona todo o si puedes arreglarte a ti mismo. No tienes que ser perfecto. Todo lo que necesitas es saber esto: eres amado. Eres suficiente. Y tienes un lugar en el reino de Dios, tal como eres. A aquellos de ustedes que luchan con la atracción por el mismo sexo, quiero comenzar diciendo esto: no estoy aquí para decirles que su viaje será fácil. No será así. Seguir a Cristo significa entregar tu vida, tus deseos, tus planes y, a veces, hasta tus sueños. Significa entregar tu voluntad a la de Él. Pero quiero decirte esto, con todo mi corazón, vale la pena. La alegría, la paz y la libertad que encontrarás al caminar con Él superan con creces todo lo que este mundo puede ofrecer. Es fácil pensar que seguir a Jesús significa renunciar a todo lo que nos hace quienes somos, pero lo que he aprendido en mi propio camino es esto: Él no te está llamando a recorrer este camino solo. Él no te está pidiendo que renuncies a algo sin reemplazarlo con algo mucho mejor. Él te está llamando a recorrerlo con Él, paso a paso, mientras revela el hermoso e intrincado plan que tiene para tu vida. Un plan que no está definido por los estándares del mundo o tus luchas, sino por su amor, su gracia y su propósito para ti. Sé que este es un tema profundamente personal y complejo, y sé que puede que estés luchando con las cosas que he compartido, tal vez incluso estés en desacuerdo con algunas de ellas. No hay problema. No espero que tengas todas las respuestas, y ciertamente no pretendo tener todas las respuestas yo mismo. Solo estoy aquí para compartir lo que he experimentado, y quiero invitarte a que compartas tus pensamientos también. No se trata de convencer a nadie de nada. Se trata de iniciar una conversación, una que sea honesta, abierta y arraigada en el amor, la verdad y la gracia. Entonces, me encantaría saber de ti. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Te resuena? ¿Has luchado con preguntas sobre tu fe, tu identidad o tu lugar en el plan de Dios? ¿Cómo has luchado con estas cosas en tu propia vida? Por favor, deja un comentario a continuación y comparte lo que hay en tu corazón. Hablemos de ello, no desde un lugar de juicio, sino desde un lugar de profunda compasión y comprensión. Porque, al fin y al cabo, esta no es solo mi historia, es la historia de aquel que te creó. A ti. Aquel que te ama más allá de toda medida y que te está llamando a ser exactamente quien Él te creó para ser. No eres quien eras. Eres mucho más de lo que puedes imaginar. No puedo esperar a saber de ti.